Hola a todos y bienvenidos a un nuevo seminario que se llama Sanación Espiritual. Y bueno, todos nosotros de alguna manera, en diferentes grados, tenemos, por decirlo así, enfermedades espirituales. Y es precisamente que para eso estamos aquí, para comenzar este camino hacia la sanación. Y espero que sea de mucha bendición y edificación para cada uno de ustedes. Amén. Bueno, entonces, antes de comenzar ese camino o hacia la sanación, tenemos que analizar ciertas cosas, ciertos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que está sucediendo dentro de nosotros y lo que sucede fuera de nosotros. Y para eso entonces vamos a hablar acerca de las marcas y de las grietas espirituales. Y bueno, ¿qué es esto? Pues hay ciertas circunstancias y eventos que todos hemos vivido que nos han marcado la vida de alguna manera o han dejado alguna grieta espiritual. Cuando digo grieta me refiero a algún vacío en el alma. Pueden imaginarse, por ejemplo, una familia disfuncional donde haya quizá violencia o algún tipo de adicción. Las marcas y las grietas que en esa familia hay, pues deben ser muy profundas. Puede ser de violencia, de insultos, de ofensas, de negligencia. Y todo eso va a afectar la vida de todos los miembros de esa familia, ¿verdad? Ahora, estas marcas y grietas son peligrosas porque por culpa de ellas se nos forma un carácter que puede ser dañino para nosotros mismos y para otras personas, porque se nos forma un carácter amargado, agresivo, cobarde o quizás quejumbroso, entre otros tipos de caracteres negativos, ¿verdad? Nosotros fuimos diseñados para ser felices y para vivir en armonía, para amar y ser amados, no para sufrir. Así que un mal carácter va en contra de nuestra naturaleza y de los propósitos para los cuales Dios nos creó. El Espíritu Santo nos ayuda a superar todas esas marcas que tenemos y nos va a ayudar a reparar cada una de esas grietas si se lo pedimos, si lo dejamos. El Señor va a transformar nuestras vidas y va a sanarnos cada una de esas situaciones dolorosas que hayan dejado una marca o una grieta dentro de nuestro corazón o en nuestra alma. Ahora, todos tenemos trasfondos basados en experiencias que nos han causado heridas en el alma, experiencias en el hogar, en alguna relación o quizá por nuestras propias malas decisiones. Y esto nos ha marcado negativamente hasta el punto de no poder tener relaciones sanas. Ahora, las influencias amargas que están activas en nuestro corazón afectan la manera en la que tratamos a las demás personas o a nosotros mismos. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Nuestras marcas y grietas también afectan la manera en la que tomamos decisiones en nuestra vida. Las personas a veces nos culpan, nos juzgan o nos señalan, pero no se imaginan las razones de nuestro mal carácter o simplemente de nuestro mal comportamiento. No se dan cuenta que nosotros llevamos algo, que estamos enfermos por dentro. Y tampoco nosotros nos damos cuenta muchas veces. Y por eso es que lastimamos a las personas con nuestras palabras o con nuestras acciones. Y a veces sí nos damos cuenta, otras no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos mal a las personas? Vamos entonces a ser rechazados. Las personas no van a querer estar a alguien que las lastime o que las agreda de alguna forma, ¿verdad? Antes de toda marca o grieta, hubieron situaciones o eventos que fueron provocados por nosotros o por otras personas. Y a veces ni siquiera sabemos cómo surgieron, simplemente se dieron. El problema es que generalmente no estamos conscientes de que las marcas y las grietas que tenemos fueron definiendo nuestro carácter, nuestra forma de ser y las decisiones que tomamos. Y eso tomó un tiempo. Poco a poco nuestro carácter se fue transformando así a un carácter amargado, agresivo, o que siempre se está quejando. Por ejemplo, tenemos un divorcio. Imagínense ustedes una familia que ha pasado por esa situación difícil. Aquí los hijos son afectados emocionalmente y este evento va a marcar su vida para siempre. Va a definir muy probablemente su forma de pensar, su forma de actuar, la manera en la que van a tomar decisiones y quizás van a repetir el mismo círculo cuando tengan una relación de pareja con alguien.
Ahora, muchos de los sucesos que nos han marcado o dejado grietas en la vida no fueron culpa nuestra. Simplemente fueron situaciones injustas y en ese caso pues somos víctimas. Aquí podemos estar hablando de situaciones pues quizá graves en el caso de una violación de algún niño, en el maltrato a los hijos, donde los niños no tienen la culpa, simplemente tienen padres que los tratan mal o que los agreden. En ese caso no fueron nuestra culpa, simplemente se nos hizo un daño y fue injusta. Fue un daño que no nos merecíamos. Pero aquí está lo importante, que cuando estas marcas, cuando estos daños que nos han causado estas marcas y han transformado nuestro carácter, entonces nosotros vamos a comenzar a tratar a las personas de la manera incorrecta. Y ahí ya dejamos de ser víctimas y entonces nos convertimos en culpables. Y cada vez que nosotros hacemos algo malo, eso se convierte en un pecado que nosotros estamos cometiendo en contra de las demás personas, en contra de Dios mismo. La buena noticia es que cuando lo llevamos a los pies de la cruz de Cristo, el Señor nos va a ayudar a salir de esa situación. Más adelante, durante estos seminarios, vamos a ir hablando de cómo es que podemos hacer esto. Ahora, hay ámbitos específicos que ocasionan marcas y grietas en los seres humanos y nosotros vamos a discutir 3 de ellos. El primero son los conflictos familiares, el segundo son los conflictos internos y el tercero son los conflictos externos. Y en esta ocasión nosotros vamos a hablar acerca de los conflictos familiares. Ahora, es importante hablar de la familia porque esta juega un papel fundamental en lo que va a ser nuestra vida y nos va a afectar de una manera positiva o negativamente. Yo puedo venir de una buena familia o puedo venir de una familia disfuncional y de acuerdo a eso es que se van a formar cosas positivas o negativas en mi persona. Ahora, en el ámbito familiar es donde se forman hábitos, se forman patrones, se forman las maneras en las que pensamos y esto nos va a ayudar a vivir de cierta manera. Muchas familias no gozan de una condición saludable, desafortunadamente. Claro, hay familias excepcionales, pero probablemente no son perfectas. Todos, de alguna manera, todos tenemos algo que nos hace no ser perfectos. Sin embargo, todos compartimos la realidad de ser formados por la familia en la que nacemos, ya sea una buena familia o una mala familia. Y tenemos un ejemplo hermoso en la Biblia. Y vamos a leer la primera de Crónicas, capítulo 4, del 9 al 10. Y es la historia de un hombre que se llama Jabes. Es interesante cómo la Biblia nos da su historia de vida en 2 versículos solamente. Y dice así: Jabes fue más respetado que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Amén. ¿Por qué es importante conocer la historia de Jabes? Porque su historia es nuestra historia. Vamos a ver, el nombre Jabes en el hebreo significa el que causa dolor o aflicción o el hacedor de tristeza. Y Jabes era un descendiente de la tribu de Judá. La tribu de Judá son los ancestros de donde viene el Señor Jesucristo. Ahora, los judíos en aquella época nombraban a sus hijos con un nombre que representaba su identidad y de alguna manera les marcaba un destino. Imagínense, la madre de Jabes le pone Jabes, el que causa dolor. Eso quería decir que Jabes iba a causar dolor a las personas. Entonces, las personas que estuvieran alrededor de Jabes iban a sufrir y por consiguiente él iba a ser rechazado. Ahora, hay una alusión positiva en esta historia porque dice la escritura y lo primero que dice es que Jabes fue más respetado que sus hermanos. Esto quiere decir que Dios escribe nuestras historias desde su perspectiva. Él nos ve como victoriosos a pesar de que tengamos trastornos negativos y actitudes equivocadas. Amén.
Entonces, la madre lo nombró así porque ella sufrió por las circunstancias en las que tuvo a Jabes. No sabemos exactamente cuáles fueron esas circunstancias, si le causó dolor en el parto, si el dolor fue antes porque igual y no quería tener hijos o igual y no tenía alguien que la apoyara, qué sé yo, eran muy pobres. No sabemos por qué le causó dolor, pero la madre le echó la culpa a Jabes de que ella sufriera y por eso le puso ese nombre. Jabes no fue culpable de causar dolor a su madre, ni antes ni durante el nacimiento, pues era un bebé, ¿verdad? Y probablemente él fue rechazado por ella. Me causaste dolor, no quiero estar contigo. Imagínense que cada vez que le llamaba por su nombre, hacedor de tristeza, ven a comer. Entonces debió haber sido difícil para Jabes y para la madre tener ese nombre, ¿verdad? La vida de Jabes fue marcada por el rechazo, lo que les causó también grietas en su vida, es decir, esas grietas, esas carencias de afecto principalmente, porque imagínate ser rechazado por tu propia madre, por tu propia familia, que te vean como alguien que causa dolor. Nadie quiere estar con una persona que causa dolor, ¿verdad? Pero las marcas y grietas que las familias dejan en las personas se replican en las siguientes generaciones. Y esto es algo grave. Entonces, Jabes vivía en un círculo vicioso. Él era el hacedor de dolor. Y entonces las personas a su alrededor sufrían y ellas no querían estar con él y entonces él se sentía rechazado y probablemente se hacía un carácter más amargado y de ese círculo no salía Jabes, ¿verdad? Con su trato, los padres de Jabes lo marcaron y agrietaron. Pero ¿qué hizo Jabes? Jabes invocó al Señor y le pidió que cambiara su destino. Amén. Los conflictos y sucesos que vivieron los padres se van a reflejar en el trato a los hijos y eso dejará una marca en la vida de ellos. Lo que han vivido mis padres lo van a reflejar en su trato conmigo y probablemente lo que yo viví con ellos lo voy a reflejar con otros. Ahora, los conflictos familiares que marcan nuestra vida necesitan la intervención del Señor para sanar. Sin la ayuda de Dios es imposible, y lo repito, es imposible sanar cualquier herida espiritual. Jabes fue a quien lo podía ayudar y lo podía sanar, fue al Señor. Cuando nosotros tenemos heridas y marcas y grietas en el alma, tenemos que ir a Dios. Sin ir a Dios, sin pedir su ayuda, va a ser imposible que sanemos. Dice la escritura, Jabes fue más respetado que sus hermanos, es decir, que era el más admirado de todos ellos, imagínense, de ser rechazado a ser alguien admirado, ¿verdad? Respetado, wow. Cuando su madre puso ese nombre, dijo, con aflicción le he dado a luz. Y vemos aquí la oración de Jabes, dice, bendíceme y ensancha mi territorio. Eso quiere decir, haz que yo tenga descendencia, haz que la gente tenga, que yo encuentre el favor de la gente. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Él se dio cuenta que si él pecaba, que si él hacía mal, iba a padecer aflicción. Y le dijo al Señor, yo no quiero causar aflicción a nadie, yo no quiero entristecer a nadie, protégeme de pecar para que yo no sufra, porque cuando nosotros causamos sufrimiento a otros, nosotros mismos vamos a ser los que vamos a sufrir. Y lo maravilloso de esta historia es que dice aquí que Dios le concedió su petición. Así, de igual manera, cada uno de nosotros podemos ir con el Señor y Él nos va a conceder la petición de cambiarnos, de librarnos de el mal para que nosotros no suframos, para que no sigamos viviendo con tristeza. Por otra parte, tenemos otro ejemplo en la Biblia, la historia de Abraham. Las marcas del conflicto familiar de Abraham entre Sara y Agar pues se fueron repitiendo en la vida de sus hijos, de Isaac, de Jacob y luego en la vida de todos sus 12 hijos. Recuerdan, Abraham, la esposa de Abraham era Sara, pero no podían tener hijos y entonces a Sara se le ocurrió la brillante idea de darle a Agar, que era su sirvienta o su sierva, a Abraham para que por medio de ella tuvieran descendencia. Eso era algo normal en aquella época, pero entonces después Agar y Sara empezaron a tener conflictos. Imagínense las peleas, los gritos, los insultos, hasta llegar al punto de que Sara tuvo que echar fuera de su casa a esta mujer Agar. Y todo eso son conflictos familiares que se repitieron y se reflejaron en distintos problemas que tuvieron las siguientes generaciones. Y esas marcas dieron forma y definieron la personalidad, las emociones y los sentimientos de toda la familia. Ahora, cuando no nos damos cuenta de que llevamos estas marcas y estas grietas,
empezamos a culpar a los demás por las situaciones que nos pasan en lugar de resolver la raíz del problema. Ahora, ¿cuál es el camino a la sanación? Lo primero que debemos hacer es identificar todo conflicto que haya marcado o haya abierto una grieta en nuestra vida para saber qué es lo que me causa dolor, quién me causó dolor, qué me hizo sufrir. Y el segundo paso es acudir al Señor para pedir ayuda y así poder evitar la reproducción de círculos viciosos en nuestra vida en el contexto familiar. Número 3, debemos tener cuidado con el orgullo, porque no nos permite aceptar que tenemos un problema. Y el orgullo también va a evitar que Dios nos ayude a cambiar nuestro carácter. No, yo no necesito que Dios me cambie, yo estoy bien. No es mi culpa. Y eso no contribuye en nada a la solución del problema. Número 4, debemos estar conscientes de cómo tratamos a las personas, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones estresantes. ¿Cómo trato yo a los demás? ¿Les grito, los ofendo? Y cuando estamos conscientes de eso, entonces vamos a empezar a evitar reaccionar de ciertas maneras. Y el Señor nos va a ayudar si se lo pedimos. Ahora vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a solucionar conflictos familiares. Amén. Señor Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame a ganarme el favor de todos los que están a mi alrededor. Ayúdame y líbrame del mal. No quiero pecar en contra de ti, ni quiero lastimar a nadie con mis palabras ni acciones para que yo no padezca aflicción. Cambia mi carácter en las áreas que sea necesario. Sana mi alma de toda marca hecha por los conflictos familiares por los que yo haya pasado. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.